Cómo manipular la percepción de la realidad usando psicología. Intro. Despierta tu poder interior con Audiomentores. ¿Alguna vez has sentido que la realidad que experimentas no es del todo tuya? ¿Te has preguntado cómo influyen las palabras, las emociones y las estrategias sutiles en tu forma de ver el mundo? En Audiomentores, exploramos las profundidades de la mente humana para ofrecerte herramientas poderosas que te permitan navegar la vida con mayor conciencia y control. Te invitamos a sumergirte en cómo manipular la percepción de la realidad usando psicología, un viaje de 17 capítulos que desvelará los secretos de la influencia, la persuasión y la construcción de tu propia verdad. Al apoyar nuestro canal, no solo accedes a este ebook exclusivo, sino que también impulsas la creación de más contenido transformador diseñado para enriquecer tu vida y expandir tu potencial. Únete a la comunidad de Audiomentores y comienza a moldear tu realidad hoy mismo. Capítulo 1. Los pilares de la percepción, un universo subjetivo. Imagina por un momento que dos personas presencian exactamente el mismo evento. Un accidente de tráfico, una obra de arte abstracta, o incluso una simple conversación. A pesar de compartir el mismo estímulo sensorial, es muy probable que cada uno construya una versión ligeramente diferente de lo que sucedió. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta reside en la naturaleza inherentemente subjetiva de la percepción. La percepción, en su esencia, no es una grabación pasiva del mundo exterior, sino un proceso activo de selección, organización e interpretación de la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Es como si tuviéramos un filtro único, moldeado por nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras expectativas. Este filtro personal colorea la realidad que experimentamos, convirtiendo un mundo objetivo en un universo profundamente subjetivo. Para comprender cómo se puede influir en la percepción, primero debemos reconocer los pilares fundamentales que la sostienen. Atención selectiva. En cada instante, una avalancha de información sensorial bombardea nuestros sentidos. Sin embargo, nuestra mente no puede procesarlo todo simultáneamente. La atención selectiva actúa como un faro, iluminando ciertos estímulos mientras deja otros en la oscuridad. Esta capacidad de enfocar nuestra conciencia en lo que consideramos relevante es el primer punto de entrada para influir en la percepción. Al dirigir la atención de alguien hacia un aspecto específico de la realidad, podemos hacer que otros pasen desapercibidos, alterando así su comprensión general. Interpretación activa. Una vez que la información ha pasado el filtro de la atención, nuestro cerebro comienza el proceso de interpretación. No simplemente registramos datos brutos. Buscamos patrones, asignamos significados y establecemos conexiones con lo que ya conocemos. Esta interpretación está profundamente influenciada por nuestros esquemas mentales, que son marcos de conocimiento organizados que nos ayudan a comprender el mundo. Si podemos activar ciertos esquemas en la mente de alguien, podemos predisponerlo a interpretar la información de una manera particular. Contexto y expectativas. El significado de un estímulo rara vez es absoluto. A menudo depende del contexto en el que se presenta. Una misma frase dicha en un tono sarcástico o en un tono serio puede tener interpretaciones completamente opuestas. Del mismo modo, nuestras expectativas juegan un papel crucial en cómo percibimos la realidad. Si esperamos ver algo de una manera determinada, es más probable que lo percibamos así, incluso si la evidencia objetiva sugiere lo contrario. Este poder de las expectativas puede ser utilizado para moldear la experiencia de los demás. Comprender estos pilares de la percepción es el primer paso fundamental para desvelar las técnicas de manipulación psicológica. A lo largo de este libro, exploraremos cómo se pueden aplicar estos principios de manera ética y estratégica para influir en la forma en que las personas perciben el mundo que les rodea. Prepárate para adentrarte en un universo donde la realidad es más maleable de lo que jamás imaginaste. Capítulo 2. El arte del framing, moldeando la realidad con palabras. Si la percepción es la lente a través de la cual vemos el mundo, el framing o encuadre es la habilidad de elegir cuidadosamente el marco de esa lente. En esencia, el framing consiste en presentar información de una manera específica para influir en la interpretación y las conclusiones de la audiencia. No se trata de mentir o distorsionar los hechos, sino de seleccionar y enfatizar ciertos aspectos mientras se minimizan o se omiten otros. El lenguaje, las metáforas, las analogías y la presentación visual son herramientas poderosas en el arsenal del framing. Imagina que una empresa está lanzando un nuevo producto con un precio ligeramente superior al de la competencia.
podrían presentarlo de dos maneras muy diferentes. Enfoque negativo. Nuestro producto es un 10% más caro que el de la competencia. Este encuadre resalta el costo adicional y puede generar una percepción de sobreprecio. Enfoque positivo. Por solo un 10% más, nuestro producto ofrece una calidad superior, durabilidad extendida y características exclusivas. Este encuadre centra la atención en el valor añadido y justifica el precio más alto. Ambas afirmaciones pueden ser técnicamente ciertas, pero el encuadre utilizado moldea drásticamente la percepción del consumidor. El arte del framing radica en la sutileza y la capacidad de dirigir la atención hacia los aspectos que favorecen el mensaje deseado. Exploremos algunas técnicas clave de framing. Selección de atributos. Al destacar ciertos atributos de un objeto, persona o situación, podemos influir en la evaluación general. Por ejemplo, al describir a un candidato político, podríamos enfatizar su experiencia en gestión económica, si queremos proyectar competencia, o su compromiso con causas sociales, si buscamos generar empatía. Los otros aspectos de su perfil quedan relegados a un segundo plano. Uso estratégico del lenguaje. Las palabras que elegimos tienen un impacto profundo en cómo se percibe la realidad. Utilizar términos cargados emocionalmente, metáforas evocadoras o analogías familiares puede pintar una imagen mental poderosa y persuasiva. Considera la diferencia entre describir una reducción de personal y una optimización de la estructura organizacional. Ambas pueden referirse a lo mismo, pero la segunda suena mucho menos negativa y genera una percepción de eficiencia en lugar de pérdida. Comparaciones y contrastes. La forma en que presentamos la información en relación con otras opciones puede alterar significativamente la percepción. Un producto puede parecer caro por sí solo, pero si se compara con una alternativa aún más costosa o con beneficios claramente inferiores, su precio puede percibirse como razonable o incluso una ganga. Presentación de ganancias y pérdidas. La teoría del prospecto, desarrollada por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, revela que las personas tienden a ser más sensibles al miedo a perder que al deseo de ganar. Enmarcar una situación en términos de posibles pérdidas, por ejemplo, si no inviertes ahora, podrías perder la oportunidad de, suele tener un impacto motivacional más fuerte que enmarcarla en términos de ganancias equivalentes. Si inviertes ahora, podrías ganar. El poder del storytelling. Las narrativas son una forma excepcionalmente efectiva de enmarcar la realidad. Una historia bien contada puede evocar emociones, generar identificación y transmitir un mensaje de manera mucho más impactante que una simple lista de hechos. Al construir una narrativa alrededor de un producto, una idea o una persona, podemos moldear la percepción de la audiencia de una manera profunda y memorable. Dominar el arte del framing es una habilidad crucial para cualquier persona que busque influir en los demás, ya sea en el ámbito personal, profesional o público. Al comprender cómo el lenguaje y la presentación pueden moldear la percepción, podemos comunicar nuestras ideas de manera más efectiva y persuasiva, siempre recordando la importancia de la ética en la aplicación de estas poderosas herramientas. Capítulo 3. El anclaje cognitivo. Fijando la percepción con números y sugerencias. Imagina que estás negociando el precio de un coche de segunda mano. El vendedor comienza ofreciéndote un precio inicial de $15,000. Incluso si logras negociar un precio final de $12,000, es probable que tu percepción del buen trato esté influenciada por esa cifra inicial. Este fenómeno, conocido como anclaje cognitivo, describe nuestra tendencia a depender demasiado de la primera pieza de información que se nos ofrece, el ancla, al tomar decisiones o realizar juicios, incluso si esa información no es inherentemente relevante. El anclaje cognitivo es un sesgo poderoso porque opera a menudo de manera inconsciente. Nuestra mente utiliza el ancla como un punto de referencia, ajustando nuestras estimaciones a partir de ahí. Sin embargo, estos ajustes suelen ser insuficientes, lo que resulta en una decisión final sesgada hacia el valor inicial. Este sesgo no se limita a las negociaciones de precios. Puede influir en una amplia gama de juicios y decisiones, desde estimar la probabilidad de un evento hasta evaluar el valor de un objeto. Considera los siguientes ejemplos. Subastas. El precio de salida de un artículo en una subasta puede actuar como un ancla, influyendo en las ofertas posteriores, incluso si el valor real del artículo es significativamente diferente. Diagnósticos médicos.
La primera hipótesis diagnóstica presentada por un médico puede anclar el pensamiento de otros profesionales, llevándolos a centrarse en esa posibilidad y pasar por alto otras explicaciones. Estimaciones de tiempo. Si alguien te pregunta cuánto tiempo crees que tardará en completarse un proyecto y te da una estimación inicial, incluso si sabe que es incorrecta, es probable que tu propia estimación se vea afectada por ese número. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando el anclaje? La clave para utilizar el anclaje de manera estratégica radica en ser el primero en presentar una información relevante, o aparentemente relevante, que sirva como punto de referencia para la otra persona. Al establecer un ancla favorable, puedes influir en el rango de posibilidades que considerarán y sesgar su decisión final a tu favor. Algunas técnicas comunes de anclaje incluyen: presentar un precio inicial alto. En una negociación, ofrecer un precio inicial elevado puede hacer que cualquier oferta posterior parezca más razonable en comparación. Mencionar un número aparentemente aleatorio. Incluso un número que no tiene una conexión lógica con la situación puede actuar como un ancla. Estudios han demostrado que preguntar a las personas si un determinado producto cuesta más o menos que un número aleatorio, por ejemplo, el número de su seguridad social, puede influir en su disposición a pagar. Proporcionar estadísticas o datos iniciales. Al presentar datos que sugieren una cierta magnitud o escala, puedes anclar la percepción de la audiencia. Por ejemplo, al hablar de un problema social, mencionar una cifra elevada de personas afectadas puede generar una mayor sensación de urgencia. Utilizar comparaciones implícitas. Mencionar un precio anterior o el precio de un producto similar, incluso si no es directamente comparable, puede establecer un ancla en la mente del receptor. Protegiéndose del anclaje. Ser consciente del sesgo de anclaje es el primer paso para protegerse de su influencia. Aquí hay algunas estrategias para mitigar sus efectos. Cuestiona la información inicial. No aceptes el primer número o dato que se te presente sin un análisis crítico. Pregúntate de dónde proviene esa información y si es realmente relevante. Investiga y busca múltiples fuentes. Recopila información de diversas fuentes antes de tomar una decisión. Esto te ayudará a tener una perspectiva más amplia y a no depender únicamente del ancla inicial. Considera el problema desde diferentes perspectivas. Intenta abordar la situación sin tener en cuenta el ancla inicial. ¿Cuál sería tu estimación o decisión si no hubieras recibido esa primera información? Establece tu propio ancla. En una negociación, ser el primero en presentar tu propia oferta razonable puede ayudarte a contrarrestar el ancla del otro lado. Sé consciente de tus emociones. El estrés y la presión del tiempo pueden hacerte más susceptible al sesgo de anclaje. Tómate tu tiempo para reflexionar y tomar decisiones informadas. El anclaje cognitivo es una herramienta poderosa que puede influir sutilmente en nuestras percepciones y decisiones. Al comprender cómo funciona y cómo se puede utilizar, podemos tanto emplearlo éticamente para comunicar de manera más efectiva como protegernos de su influencia cuando se utiliza en nuestra contra. Capítulo 4. El hechizo de la autoridad. Cuando la jerarquía moldea la percepción. Desde que somos niños, aprendemos a respetar y obedecer a las figuras de autoridad. Padres, maestros, policías. Esta predisposición a confiar en quienes percibimos como expertos o con poder jerárquico tiene profundas raíces en nuestra socialización y puede influir significativamente en cómo interpretamos la realidad. El principio de autoridad, como lo describe el psicólogo Robert Cialdini en su influyente libro Influencia, establece que somos más propensos a creer y acatar las directivas de individuos que percibimos como legítimamente autorizados. La autoridad puede manifestarse de diversas formas. Títulos: un título académico, doctor, profesor, profesional, ingeniero, abogado, o de cargo, CEO, gerente, puede generar una impresión de conocimiento y experiencia, predisponiéndonos a tomar en serio las opiniones de la persona que lo ostenta. Indumentaria. El uniforme de un policía, la bata blanca de un médico o el traje elegante de un ejecutivo transmiten autoridad y pueden influir en nuestro comportamiento y creencias. Símbolos de estatus. Objetos como coches de lujo, relojes costosos o insignias pueden servir como señales de poder y competencia, generando una mayor deferencia por parte de los demás. El poder de la autoridad reside en la heurística que utilizamos para simplificar la toma de decisiones. Asumimos que las personas con autoridad han alcanzado su posición debido a su conocimiento, experiencia o responsabilidad, y por lo tanto, es razonable confiar en su juicio. Este atajo mental puede ser eficiente en muchas situaciones, pero también nos hace vulnerables a la manipulación.
¿Cómo se manipula la percepción utilizando la autoridad? La manipulación basada en la autoridad implica utilizar símbolos, títulos o la apariencia de autoridad para influir en las creencias y el comportamiento de otros, incluso cuando la autoridad invocada no es legítima o la información proporcionada es falsa o engañosa. Algunas tácticas comunes incluyen el uso de expertos falsos o no calificados, presentar a individuos sin la experiencia o el conocimiento real como autoridades en un tema específico puede persuadir a la audiencia a aceptar sus afirmaciones sin un escrutinio crítico. Los anuncios que utilizan dentistas con batas blancas pero sin credenciales reales son un ejemplo de esta táctica. Apelaciones a la ciencia o estudios sin fundamento, citar estudios no existentes o malinterpretados, o utilizar un lenguaje pseudocientífico para dar una apariencia de rigor y autoridad a afirmaciones sin base sólida. Vestir el rol. Adoptar la indumentaria o los símbolos asociados con una posición de autoridad puede influir en cómo se percibe a una persona y sus mensajes. Un estafador que se viste como un inspector puede ganarse la confianza de sus víctimas más fácilmente. Utilizar el prestigio de instituciones reconocidas. Asociar una afirmación o un producto con una universidad prestigiosa, una organización gubernamental o una figura de autoridad respetada puede aumentar su credibilidad percibida, incluso si la conexión es tenue o inexistente. El efecto halo de la autoridad. La admiración o el respeto por una figura de autoridad en un campo puede extenderse a otros ámbitos donde su experiencia es limitada. Por ejemplo, la opinión de un científico famoso sobre un tema político puede ser tomada más en serio de lo que justificaría su experiencia en esa área. Protegiéndose de la influencia indebida de la autoridad. Desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar las fuentes de autoridad es fundamental para evitar ser manipulado. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Evalúa la legitimidad de la autoridad. Pregúntate si la persona que afirma tener autoridad realmente la posee en el contexto específico. ¿Cuáles son sus credenciales y su experiencia relevante? Examina la evidencia, no solo la fuente. No aceptes una afirmación únicamente porque proviene de una figura de autoridad. Busca la evidencia que respalda sus argumentos y evalúala de forma independiente. Sé consciente de los símbolos de autoridad. Reconoce cómo los títulos, la indumentaria y los símbolos de estatus pueden influir en tu percepción. Intenta separar la apariencia de la sustancia. Cuestiona los motivos. Pregúntate si la figura de autoridad tiene algún interés personal en que aceptes su punto de vista. Podría haber un sesgo o un conflicto de intereses. Confía en tu propio juicio. No delegues completamente tu pensamiento crítico a otros, incluso si parecen tener autoridad. Utiliza tu propio razonamiento y experiencia para formar tus propias conclusiones. El principio de autoridad es una fuerza poderosa que puede facilitar la cooperación y la toma de decisiones eficientes. Sin embargo, es crucial ser consciente de cómo se puede explotar esta tendencia para manipular la percepción. Al desarrollar un ojo crítico y cuestionar las fuentes de autoridad, podemos protegernos de la influencia indebida y tomar decisiones más informadas. Capítulo 5. La trampa de la coherencia. Cuando nuestros actos pasados moldean la percepción presente. Los seres humanos tenemos una profunda necesidad de ser y parecer coherentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones. La coherencia se asocia con la estabilidad, la racionalidad y la confiabilidad, mientras que la inconsistencia puede generar sentimientos de incomodidad, confusión e incluso desconfianza por parte de los demás. Este deseo de coherencia puede ser una fuerza positiva que nos impulsa a actuar de acuerdo con nuestros valores y compromisos. Sin embargo, también puede ser explotado para influir en nuestra percepción y comportamiento. El principio de coherencia, tal como lo describe Cialdini, establece que una vez que hemos tomado una decisión o asumido un compromiso, sentimos una presión interna y externa para actuar de manera consistente con esa elección inicial. Esta presión nos lleva a justificar nuestras decisiones pasadas, incluso si la evidencia posterior sugiere que fueron erróneas, y a resistirnos a cambiar de opinión para mantener una imagen de coherencia. Considera los siguientes escenarios. El efecto pie en la puerta. Una persona te pide un pequeño favor, por ejemplo, firmar una petición. Una vez que accedes a esta solicitud inicial, es más probable que aceptes una solicitud mayor relacionada, por ejemplo, donar dinero a la misma causa. El compromiso inicial, aunque pequeño, establece una necesidad de coherencia que te impulsa a ser consecuente con tu acción previa. En la escalada de compromiso,
En situaciones como las novatadas en fraternidades o los ritos de iniciación, las personas pueden estar dispuestas a soportar experiencias cada vez más desagradables para justificar su compromiso inicial con el grupo. La necesidad de coherencia con su decisión de unirse los lleva a tolerar acciones que de otra manera rechazarían. En la coherencia en las creencias, una vez que hemos adoptado una creencia o una ideología, tendemos a buscar información que la confirme e ignorar o descartar la evidencia que la contradice. Este sesgo de confirmación es una manifestación de nuestro deseo de coherencia entre nuestras creencias y la información que procesamos. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando la coherencia? La manipulación basada en la coherencia a menudo implica inducir a una persona a realizar un pequeño compromiso inicial que, aunque aparentemente insignificante, sienta las bases para solicitudes mayores o para la adopción de ciertas creencias. Una vez que se ha establecido ese primer paso, la necesidad de ser coherente impulsa a la persona a seguir actuando en la misma dirección, incluso si no es lo más racional o beneficioso para ella. Algunas tácticas comunes incluyen obtener pequeños compromisos iniciales. Como se mencionó con el efecto pie en la puerta, lograr que alguien acepte una pequeña solicitud aumenta la probabilidad de que acceda a una solicitud mayor posteriormente. Y hacer que los compromisos sean públicos. Cuando una persona expresa públicamente una opinión o asume un compromiso, la presión por ser coherente con esa declaración aumenta, ya que cambiar de opinión implicaría una pérdida de credibilidad ante los demás. Fomentar la identificación con un grupo o una causa. Una vez que una persona se siente parte de un grupo o se identifica con una causa, la necesidad de ser coherente con los valores y las normas de ese grupo puede influir en sus creencias y acciones. Utilizar la técnica de la bola baja. Se ofrece un trato muy atractivo inicialmente, la bola baja. Una vez que la persona se compromete, se revelan costos adicionales o se cambian los términos del acuerdo. A pesar de que el trato ya no es tan atractivo, la necesidad de ser coherente con la decisión inicial a menudo lleva a la persona a seguir adelante. Apelar a la autoimagen. Si se puede hacer que una persona se vea a sí misma de cierta manera, por ejemplo, como alguien generoso o comprometido, es más probable que actúe de forma coherente con esa autoimagen en el futuro. Protegiéndose de la trampa de la coherencia. Si bien la coherencia es valiosa en muchos aspectos de la vida, es importante ser consciente de cuando esta necesidad puede ser explotada en nuestra contra. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Sé consciente de tus compromisos iniciales. Reflexiona sobre las razones por las que aceptaste una solicitud inicial. ¿Fue realmente una decisión informada y alineada con tus valores? Presta atención a tus señales internas. Si sientes una punzada en el estómago o una sensación de incomodidad ante una solicitud posterior, podría ser una señal de que estás siendo presionado a actuar de manera incoherente con tus verdaderos deseos. No temas decir no. No te sientas obligado a seguir un curso de acción solo porque comenzaste por ese camino. Es perfectamente válido cambiar de opinión si las circunstancias o la información cambian. Evalúa cada solicitud por sus propios méritos. No permitas que un compromiso pasado nuble tu juicio sobre una nueva solicitud. Considera los beneficios y los costos de la nueva situación de forma independiente. Ten cuidado con las tácticas de bola baja. Si un trato cambia significativamente después de que te hayas comprometido, tómate un momento para reconsiderar si sigue siendo beneficioso para ti. No te sientas obligado a seguir adelante solo por haber llegado tan lejos. La necesidad de coherencia es una fuerza psicológica poderosa que puede influir en nuestras percepciones y decisiones de maneras sutiles pero significativas. Al comprender cómo funciona esta tendencia y las tácticas que se utilizan para explotarla, podemos protegernos de la manipulación y tomar decisiones más auténticas y racionales. Capítulo 6. El poder de la simpatía. Abriendo puertas a la influencia a través de la conexión humana. Somos seres sociales por naturaleza, y nuestras relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en cómo percibimos el mundo y tomamos decisiones. El principio de simpatía, otro pilar de la teoría de Cialdini, establece que somos más propensos a ser persuadidos por personas que nos agradan, con las que nos sentimos conectados o que consideramos similares a nosotros. La simpatía actúa como un lubricante social, facilitando la comunicación, la confianza y, en última instancia, la influencia. ¿Qué factores generan simpatía? Varios elementos contribuyen a que una persona nos resulte agradable. Atractivo físico. Aunque superficial, el atractivo físico puede generar una primera impresión positiva y predisponernos a ser más receptivos a lo que la persona tiene que decir. Similitud.
Nos sentimos atraídos por personas que comparten nuestros intereses, opiniones, valores, origen o incluso nuestro estilo de vestir. La similitud crea un sentimiento de conexión y familiaridad. Cumplidos. Recibir elogios genuinos puede generar sentimientos positivos hacia la persona que los emite, incluso si somos conscientes de que pueden tener una intención persuasiva. Cooperación. Trabajar juntos hacia un objetivo común crea un vínculo y fomenta sentimientos de camaradería y confianza. Asociación. Tendemos a transferir nuestros sentimientos hacia algo a las personas que están asociadas con ello. Por ejemplo, si somos fanáticos de un equipo deportivo, podemos sentir una conexión positiva con otros seguidores. La simpatía actúa como una poderosa herramienta de influencia porque baja nuestras defensas cognitivas. Cuando nos agrada a alguien, estamos más dispuestos a escuchar sus argumentos, a confiar en su juicio y a acceder a sus peticiones sin un análisis tan crítico como lo haríamos con un extraño o alguien que nos desagrada. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando la simpatía? La manipulación basada en la simpatía implica utilizar tácticas para generar agrado y conexión con el objetivo de influir en sus percepciones y decisiones. Los manipuladores hábiles son expertos en identificar y explotar los factores que generan simpatía. Algunas tácticas comunes incluyen la adulación y los cumplidos, incluso insinceros. Halagar a alguien, incluso de manera exagerada, puede hacer que baje la guardia y se sienta más inclinado a complacer al adulador. Fingir similitud. Un manipulador puede observar los intereses, las opiniones o el estilo de la otra persona y luego pretender compartirlos para crear una sensación de afinidad. Mostrar interés genuino, o fingirlo. Prestar atención a lo que dice la otra persona, hacer preguntas y mostrar empatía puede generar un sentimiento de conexión y hacer que la persona se sienta valorada. Crear una atmósfera positiva. Utilizar el humor, ser amable y cooperativo puede generar un ambiente agradable que predispone a la otra persona a ser más receptiva. Apelar a la víctima compartida. Crear un sentimiento de nosotros contra ellos o destacar una dificultad compartida puede generar un fuerte vínculo de simpatía y solidaridad. Utilizar el atractivo físico. Aunque no siempre es una táctica consciente, las personas atractivas a menudo tienen una ventaja en situaciones de persuasión debido a la respuesta positiva que su apariencia puede generar. Protegiéndose de la influencia basada en la simpatía. Es importante recordar que la simpatía es una emoción natural y positiva. El problema surge cuando se utiliza de manera estratégica para manipular nuestras decisiones. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Sé consciente de los sentimientos de agrado repentinos o intensos. Si te encuentras sintiendo una fuerte conexión con alguien que acabas de conocer, tómate un momento para reflexionar sobre las razones de ese sentimiento. ¿Es genuino o podría haber una intención detrás? Separa a la persona de la petición. Intenta evaluar la solicitud o el argumento en sí mismo, independientemente de si te agrada o no la persona que lo presenta. Pregúntate si aceptarías la misma petición de alguien que no te resulta simpático. Presta atención a las tácticas de adulación excesiva. Si alguien te halaga constantemente, especialmente si los cumplidos parecen exagerados o insinceros, mantén una actitud escéptica. Busca la evidencia y la lógica. No bases tus decisiones únicamente en tus sentimientos hacia la persona que te está persuadiendo. Pide pruebas. Analiza los argumentos y utiliza tu propio juicio. Recuerda que la amabilidad no siempre es desinteresada. A veces, las personas pueden ser amables contigo porque tienen un objetivo específico en mente. No confundas la cortesía con la confianza automática. La simpatía es un poderoso lazo social que enriquece nuestras vidas. Sin embargo, es crucial ser consciente de cómo este sentimiento puede ser utilizado como una herramienta de influencia. Al desarrollar la capacidad de separar nuestros sentimientos personales de la evaluación objetiva de una situación, podemos protegernos de la manipulación y tomar decisiones más informadas. Capítulo 7. El atractivo de lo escaso. Cuando la percepción de la rareza despierta el deseo. Date prisa, solo quedan 2. Oferta por tiempo limitado. Edición exclusiva. Estas frases evocan una sensación de urgencia y pueden influir poderosamente en nuestras decisiones. El principio de escasez, otro pilar fundamental de la persuasión según Cialdini, se basa en la tendencia humana a valorar más aquello que percibimos como limitado, raro o que está a punto de desaparecer. La idea de perder la oportunidad de obtener algo deseable genera una fuerte motivación que puede nublar nuestro juicio racional. La escasez puede manifestarse de 2 formas principales. Cantidad limitada.
Cuando se nos informa que solo queda un número reducido de un producto, servicio o oportunidad, lo percibimos como más valioso y aumentan nuestras ganas de adquirirlo. La sensación de competencia implícita, si no lo compro ahora, alguien más lo hará, intensifica este efecto. Tiempo limitado. Las ofertas o promociones con una fecha de caducidad inminente generan una presión para actuar rápidamente, antes de que la oportunidad se desvanezca. El miedo a perderse algo valioso, FOMO, Fear of Missing Out, juega un papel crucial en esta forma de escasez. La escasez funciona por varias razones psicológicas. Heurística de la disponibilidad. Asociamos la escasez con la calidad. Asumimos que, si algo es difícil de conseguir, probablemente sea porque es deseable y valioso. Teoría de la reactancia psicológica. Cuando nuestra libertad de tener algo se ve amenazada por la escasez, experimentamos una reacción psicológica que nos impulsa a quererlo aún más para reafirmar nuestra autonomía. La prohibición o la limitación pueden aumentar el deseo. El miedo a la pérdida. Como mencionamos en el capítulo sobre el framing, las personas suelen estar más motivadas por el miedo a perder algo que por la perspectiva de ganar algo de valor similar. La escasez activa este miedo a la pérdida. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando la escasez? La manipulación basada en la escasez implica crear artificialmente una sensación de limitación o urgencia para persuadir a otros a tomar decisiones rápidas, a menudo sin una evaluación completa de la situación. Algunas tácticas comunes incluyen: en la táctica de la cantidad limitada falsa, afirmar que solo quedan unos pocos artículos disponibles cuando en realidad hay muchos más en stock. En la táctica del tiempo limitado falso, establecer plazos artificiales para ofertas o promociones que en realidad se extenderán o se repetirán. En la táctica de la última oportunidad, sugerir que esta es la única vez que un producto o servicio estará disponible a un precio determinado o en absoluto. En la táctica de la demanda popular, implicar que un producto es escaso debido a la alta demanda, se están vendiendo muy rápido, para aumentar su atractivo percibido. En la táctica de la edición limitada, no siempre genuina crear productos con un número limitado de unidades, incluso si la demanda real no justifica esa limitación, para aumentar su valor percibido y generar urgencia de compra. Protegiéndose de la influencia de la escasez. La escasez genuina puede ser una señal de valor real, pero es crucial distinguir entre la escasez legítima y la escasez creada artificialmente con fines manipuladores. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Mantén la calma y la racionalidad. Ante una oferta de tiempo limitado o la mención de una cantidad limitada, respira hondo y evita la reacción impulsiva. Evalúa la necesidad real. Pregúntate si realmente necesitas o deseas el producto o servicio, independientemente de su supuesta escasez. ¿Resolverá un problema real o satisfará una necesidad genuina? Cuestiona la fuente de la escasez. ¿Por qué es escaso? ¿Es debido a una alta demanda real o a una estrategia de marketing deliberada? Considera las consecuencias de no actuar. ¿Qué perderás realmente si no aprovechas la oportunidad ahora mismo? ¿Habrá alternativas disponibles en el futuro? Desconfía de la presión excesiva. Los vendedores que insisten en que debes tomar una decisión de inmediato suelen estar utilizando la escasez como una táctica de presión. Un trato realmente bueno generalmente no requiere una decisión instantánea. Presta atención a tus emociones. La escasez puede despertar emociones intensas como el miedo a perderse algo. Reconoce estas emociones y no permitas que dicten tu decisión. El atractivo de lo escaso es una fuerza poderosa que puede influir en nuestras percepciones de valor y urgencia. Al comprender cómo funciona este principio y las tácticas que se utilizan para explotarlo, podemos tomar decisiones más reflexivas y evitar caer en trampas de consumo basadas en la percepción artificial de la rareza. Capítulo 8. El poder de la prueba social, cuando la percepción de la mayoría moldea nuestra propia realidad. En situaciones de incertidumbre, a menudo buscamos en las demás pistas sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos creer o qué es lo correcto. El principio de prueba social, otro concepto clave de Cialdini, establece que somos más propensos a considerar que una acción es apropiada o correcta cuando vemos que otras personas la realizan, especialmente si esas personas son similares a nosotros o si la situación es ambigua. En esencia, la percepción de lo que hacen los demás puede convertirse en nuestra propia percepción de la realidad. La prueba social opera de manera particularmente poderosa en ciertas circunstancias. Incertidumbre. Cuando no estamos seguros de cómo actuar en una situación determinada, observamos el comportamiento de los demás para guiar nuestras propias acciones.
Por ejemplo, si estamos en un restaurante nuevo y no sabemos qué pedir, es probable que nos fijemos en lo que están comiendo otros comensales. Es similitud. Somos más propensos a imitarlos el comportamiento de personas que percibimos como similares a nosotros en términos de edad, estatus social, intereses o valores. La creencia de que si ellos lo hacen, yo también debería es una manifestación de este aspecto de la prueba social. En número. Cuanto mayor sea el número de personas que realizan una determinada acción o comparten una opinión, más probable será que la consideremos válida o apropiada. La idea de la sabiduría de la multitud puede ser una fuerza poderosa. La prueba social es una heurística útil en muchas situaciones, ya que a menudo la mayoría tiene razón o al menos posee información valiosa. Sin embargo, también puede llevarnos por caminos equivocados si la mayoría está mal informada o si su comportamiento está influenciado por factores externos. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando la prueba social? La manipulación basada en la prueba social implica presentar evidencia, a menudo falsa o manipulada, de que un gran número de personas están de acuerdo con una determinada idea, realizan una determinada acción o compran un determinado producto, con el objetivo de persuadir a otros a hacer lo mismo. Algunas tácticas comunes incluyen el uso de testimonios falsos o inflados, presentar testimonios de clientes satisfechos que en realidad son actores pagados o personas que no han utilizado el producto o servicio, crear la ilusión de popularidad, afirmar que un producto es el más vendido o que miles de personas ya lo han probado sin proporcionar datos verificables, utilizar me gusta, seguidores y visualizaciones falsos en redes sociales, inflar artificialmente las métricas de popularidad para crear la percepción de que un producto, servicio o idea es ampliamente aceptado. El efecto risa enlatada. En programas de televisión, las risas pregrabadas sugieren que algo es gracioso y pueden predisponer a la audiencia a reírse, incluso si el contenido no es particularmente divertido. La técnica del clamor artificial. Contratar personas para que aplaudan, vitoreen o muestren entusiasmo en eventos o presentaciones para crear una atmósfera de apoyo generalizado. Apelar a la tendencia o a lo viral. Sugerir que algo es popular o está de moda puede generar un fuerte deseo de participar para no quedarse fuera. Protegiéndose de la influencia de la prueba social. Es importante ser consciente de cómo la percepción de la mayoría puede influir en nuestras propias creencias y acciones. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Evalúa la fuente de la prueba social. ¿Quiénes son esas muchas personas? ¿Son realmente usuarios genuinos o podrían estar motivados por otros factores? Busca datos objetivos. No te bases únicamente en afirmaciones vagas sobre la popularidad. Busca información concreta y verificable. Piensa por ti mismo. No sigas ciegamente a la multitud. Evalúa la información y toma decisiones basadas en tu propio juicio y tus propias necesidades. Sé escéptico ante el comportamiento masivo repentino. Si algo se vuelve viral de la noche a la mañana, considera si podría haber una campaña de marketing o manipulación detrás. Reconoce la diferencia entre popularidad y validez. Que mucha gente haga algo o crea en algo no necesariamente significa que sea correcto, efectivo o beneficioso. Considera la posibilidad del pensamiento de grupo. En situaciones donde la presión por la conformidad es alta, las personas pueden suprimir sus propias dudas o desacuerdos para mantener la armonía del grupo, lo que puede llevar a decisiones erróneas basadas en una falsa sensación de consenso. La prueba social es una poderosa fuerza que puede facilitar la adaptación y el aprendizaje social. Sin embargo, es crucial ser consciente de cómo se puede manipular esta tendencia para influir en nuestras percepciones y decisiones. Al desarrollar un pensamiento crítico y confiar en nuestro propio juicio, podemos evitar ser arrastrados por la corriente de una mayoría mal informada o manipulada. Capítulo 9. La orquestación de la influencia, combinando principios para un impacto amplificado. Hasta ahora, hemos explorado los principios de influencia de Cialdini de forma individual. Sin embargo, en el mundo real, las estrategias de manipulación de la percepción rara vez se aplican de forma aislada. Los comunicadores persuasivos a menudo combinan varios de estos principios para crear un impacto más potente y sutil en nuestra forma de pensar y actuar. Cuando se orquestan hábilmente, estos principios pueden reforzarse mutuamente, superando nuestras defensas y alterando nuestra percepción de la realidad de manera más efectiva. La sinergia de los principios de influencia puede manifestarse de diversas maneras. Autoridad y prueba social. Presentar testimonios de expertos, autoridad, que respaldan la popularidad de un producto, prueba social,
puede ser más persuasivo que utilizar cada principio por separado. La credibilidad del experto se suma a la validación de la multitud. Escasez y urgencia. Combinar una oferta de cantidad limitada con un plazo final crea una poderosa sensación de urgencia y temor a perderse algo valioso. La escasez amplifica la necesidad de actuar rápidamente. Es simpatía y coherencia. Lograr que alguien realice un pequeño acto de apoyo a una causa, simpatía inicial, puede aumentar su disposición a realizar contribuciones mayores en el futuro, coherencia. La conexión emocional inicial sienta las bases para un compromiso continuo. Anclaje y escasez. Establecer un precio inicial alto, anclaje, y luego ofrecer un descuento por tiempo limitado, escasez, puede hacer que el precio final parezca una ganga en comparación con el ancla inicial, impulsando una compra rápida. Ejemplos de orquestación en acción. Considera los siguientes escenarios donde se combinan múltiples principios de influencia. Marketing de influencers. Un influencer, autoridad percibida por su audiencia, promociona un producto que afirma ser utilizado por miles de sus seguidores, prueba social, y ofrece un descuento exclusivo por tiempo limitado, escasez. La combinación de la credibilidad del influencer, la popularidad percibida del producto y la urgencia de la oferta puede ser altamente persuasiva. Campañas de recaudación de fondos. Una organización benéfica puede enviar cartas personalizadas, simpatía, destacando historias de personas que se han beneficiado de sus servicios, prueba social de efectividad, y solicitando una donación para continuar esta labor crucial, apelando a la coherencia con los valores del receptor. Ventas de tiempo compartido. Un vendedor puede comenzar ofreciendo un regalo atractivo, simpatía inicial, a cambio de asistir a una presentación. Durante la presentación, se pueden mostrar testimonios de clientes satisfechos, prueba social, y se pueden ofrecer descuentos exclusivos válidos solo hoy, escasez, para presionar a los asistentes a tomar una decisión inmediata, aprovechando la coherencia con su tiempo invertido en la presentación. Protegiéndose de la orquestación de la influencia. Cuando varios principios de influencia se combinan hábilmente, puede ser más difícil reconocer las tácticas de manipulación. Aquí hay algunas estrategias para mantener la perspectiva. Analiza la situación desde múltiples ángulos. No te centres en un solo aspecto de la oferta o la petición. Considera todos los elementos que se están utilizando para persuadirte. Pregúntate si la combinación de principios tiene sentido lógico. ¿La popularidad del producto realmente justifica la urgencia de la compra? ¿La autoridad del experto es relevante para la afirmación que está haciendo? Busca inconsistencias o contradicciones. ¿La oferta es realmente tan exclusiva como se afirma? ¿La prueba social parece genuina o fabricada? Confía en tu intuición. Si una situación te genera una sensación de presión o incomodidad, incluso si no puedes identificar un principio de influencia específico, tómate un momento para reflexionar antes de tomar una decisión. Recuerda que los manipuladores son expertos en crear una sensación de urgencia y conexión emocional. No te dejes llevar por el momento. Intenta mantener una distancia emocional para evaluar la situación de manera objetiva. La orquestación de la influencia es una estrategia sofisticada que puede aumentar significativamente el poder persuasivo de un mensaje. Al comprender cómo se combinan estos principios y al mantener una actitud crítica y reflexiva, podemos protegernos de ser manipulados y tomar decisiones más alineadas con nuestros propios intereses y valores. Capítulo 10. La realidad construida. Cómo el lenguaje y la interacción social moldean nuestra percepción del mundo. Hasta ahora, hemos explorado cómo se pueden manipular aspectos específicos de nuestra percepción a través de atajos cognitivos y respuestas emocionales. Sin embargo, la forma en que experimentamos la realidad va mucho más allá de las respuestas individuales a estímulos aislados. Nuestra comprensión del mundo se construye activamente a través del lenguaje, nuestras interacciones sociales y los marcos culturales en los que vivimos. Esta realidad construida influye profundamente en lo que consideramos verdadero, valioso y posible. El lenguaje, en particular, juega un papel crucial en la construcción de nuestra realidad. Las palabras que utilizamos para describir el mundo no son neutrales. Cargan consigo significados, connotaciones y juicios de valor que moldean nuestra percepción. Considera cómo diferentes términos pueden describir la misma situación de manera muy distinta. Un problema versus un desafío. Una crisis versus una oportunidad de cambio. Un gasto versus una inversión. La elección de las palabras puede influir en nuestras emociones,
nuestras actitudes y nuestras decisiones. Los líderes, los medios de comunicación y los narradores de todo tipo utilizan el poder del lenguaje para enmarcar eventos, definir identidades y construir narrativas que dan forma a la comprensión colectiva de la realidad. Además del lenguaje, nuestras interacciones sociales son fundamentales en la construcción de la realidad. A través de la comunicación con los demás, validamos nuestras experiencias, aprendemos normas sociales y desarrollamos una comprensión compartida del mundo. Lo que otros consideran verdadero, importante o aceptable tiende a influir en nuestra propia percepción. Los grupos sociales, las comunidades y las culturas desarrollan cosmovisiones compartidas que filtran e interpretan la información, influyendo en cómo sus miembros perciben la realidad. ¿Cómo se manipula la percepción a través de la construcción de la realidad? La manipulación a este nivel opera influyendo en los marcos de referencia, las narrativas dominantes y el lenguaje que utilizamos para comprender el mundo. Al moldear estos elementos fundamentales, se puede alterar la percepción de la realidad a una escala mucho mayor y de manera más duradera. Algunas tácticas incluyen: definir el lenguaje y los términos. Quien tiene el poder de definir los términos de un debate o una situación tiene una ventaja significativa en la configuración de la percepción. Por ejemplo, la forma en que se define un problema social influirá en las soluciones que se consideran aceptables. Construir narrativas dominantes. Las historias que contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad y sobre el mundo que nos rodea dan forma a nuestra comprensión de la realidad. Al controlar o influir en estas narrativas, se puede moldear la opinión pública y justificar ciertas acciones o políticas. Crear enemigos o chivos expiatorios. Definir ciertos grupos o individuos como amenazas puede unir a otros en una percepción compartida de peligro y justificar medidas que de otra manera serían inaceptables. Promover ideologías y cosmovisiones. Las ideologías ofrecen marcos de referencia amplios para interpretar la realidad, proporcionando explicaciones sobre el mundo, el papel de los individuos y las soluciones a los problemas. Al promover una ideología particular, se puede influir en la percepción de la realidad de un gran número de personas. Controlar la información y los medios de comunicación. Quien controla los canales a través de los cuales se difunde la información tiene un poder significativo para moldear la percepción pública al destacar ciertas historias, silenciar otras y enmarcar los eventos de una manera particular. Protegiéndose de la manipulación de la realidad construida. Reconocer que nuestra realidad no es completamente objetiva es el primer paso para protegernos de la manipulación a este nivel. Aquí hay algunas estrategias para fomentar una perspectiva más crítica y autónoma. Cuestiona el lenguaje utilizado. Analiza las palabras que se utilizan para describir eventos y situaciones. ¿Qué connotaciones tienen? ¿Qué perspectivas se están destacando y cuáles se están omitiendo? Examina las narrativas dominantes. ¿Qué historias se cuentan repetidamente en tu sociedad o grupo social? ¿Qué perspectivas se están silenciando o marginando? Busca narrativas alternativas y voces diversas. Sé consciente de tus propias construcciones sociales. Reflexiona sobre tus propias creencias y suposiciones sobre el mundo. ¿De dónde provienen? ¿Están basadas en la evidencia o en la tradición y la aceptación social? Fomenta el diálogo y la diversidad de perspectivas. Participa en conversaciones con personas que tienen diferentes puntos de vista. Exponerse a diversas formas de entender el mundo puede desafiar tus propias construcciones y ampliar tu comprensión. Desarrolla la alfabetización mediática. Aprende a evaluar críticamente las fuentes de información y a reconocer las técnicas utilizadas para enmarcar noticias y eventos. Cultiva el pensamiento crítico independiente. No aceptes automáticamente las definiciones o las narrativas que se te presentan. Analiza la información, evalúa la evidencia y forma tus propias conclusiones. Comprender que la realidad es, en parte, una construcción social nos empodera para ser participantes más conscientes y activos en su formación. Al analizar críticamente el lenguaje, las narrativas y las influencias sociales, podemos resistir la manipulación a gran escala y trabajar hacia una comprensión del mundo más justa, precisa y matizada. Capítulo 11. El secuestro emocional. Cómo las palancas de la emoción alteran la percepción y la racionalidad. Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana. Nos motivan, nos alertan sobre el peligro, nos conectan con los demás y colorean nuestra percepción del mundo. Sin embargo, esta misma intensidad emocional puede ser explotada para influir en nuestra forma de pensar y tomar decisiones, a menudo eludiendo nuestro pensamiento racional. El secuestro emocional,
un término popularizado por el psicólogo Daniel Goleman, describe cómo una respuesta emocional intensa puede dominar nuestro razonamiento lógico y alterar nuestra percepción de una situación. La manipulación emocional busca activar emociones específicas en el objetivo para nublar su juicio, predisponerlo a ciertas creencias o impulsarlo a realizar acciones que de otra manera no consideraría. Las emociones más comúnmente utilizadas en la manipulación incluyen miedo. Generar miedo o ansiedad puede hacer que las personas sean más susceptibles a la persuasión, especialmente si la fuente de la amenaza ofrece una solución o una forma de aliviar ese miedo. Alegría/euforia. Inducir sentimientos de felicidad o excitación puede bajar las defensas y hacer que las personas sean más propensas a aceptar sugerencias o tomar decisiones impulsivas. Tristeza/culpa. Apelar a la tristeza o generar sentimientos de culpa puede motivar a las personas a buscar consuelo o redención a través de ciertas acciones o creencias. Ira/indignación. Despertar la ira o la indignación hacia un objetivo específico puede unir a las personas y predisponerlas a aceptar narrativas o tomar acciones impulsadas por esa emoción. Sorpresa. Un evento inesperado o sorprendente puede interrumpir los patrones de pensamiento habituales y hacer que las personas sean más receptivas a nuevas ideas o sugerencias. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando las emociones? La manipulación emocional implica utilizar el lenguaje, las imágenes, las narrativas y otras tácticas para evocar respuestas emocionales específicas en el objetivo, con el fin de alterar su percepción de una situación, una persona o una idea. Algunas tácticas comunes incluyen apelar a historias cargadas emocionalmente, contar historias tristes, inspiradoras o indignantes para generar empatía, esperanza o ira, respectivamente, y así influir en las actitudes y creencias. Utilizar imágenes y vídeos impactantes. Las imágenes visuales tienen un poder evocador muy fuerte y pueden generar respuestas emocionales inmediatas que eluden el análisis racional. Crear urgencia emocional. Presentar situaciones como emergencias o crisis inminentes para generar miedo y presionar a la acción rápida. La técnica del gaslighting. Manipular a alguien haciéndole dudar de su propia memoria, percepción o cordura. Esto puede generar confusión, ansiedad y una mayor dependencia del manipulador. El uso de la victimización. Presentarse a sí mismo o a un grupo como víctima para generar simpatía y apoyo, y al mismo tiempo demonizar a un opresor. La promesa de alivio emocional. Ofrecer un producto, servicio o creencia como una forma de aliviar el miedo, la ansiedad, la tristeza o la culpa que se ha generado. Protegiéndose del secuestro emocional y la manipulación. Reconocer cuando nuestras emociones están siendo activadas de manera estratégica es crucial para mantener la claridad de pensamiento y evitar la manipulación. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Reconoce y nombra tus emociones. Ser consciente de lo que estás sintiendo es el primer paso para evitar ser dominado por tus emociones. Toma distancia de la situación. Si sientes una respuesta emocional intensa, intenta tomarte un momento para respirar profundamente y alejarte mentalmente de la situación antes de reaccionar o tomar una decisión. Analiza la fuente de la emoción. Pregúntate por qué te sientes de esta manera. ¿La emoción es una respuesta natural a la situación o está siendo inducida por alguien o algo? Busca la lógica y la evidencia. No bases tus decisiones únicamente en tus sentimientos. Intenta evaluar la situación de manera objetiva, buscando hechos y pruebas que respalden las afirmaciones que se están haciendo. Sé escéptico ante las apelaciones emocionales extremas. Las tácticas de manipulación a menudo implican intentar generar emociones muy intensas para abrumar el pensamiento racional. Confía en tu intuición racional. Si algo se siente mal a nivel lógico, incluso si tus emociones están siendo agitadas, presta atención a esa señal. Busca apoyo externo. Habla con amigos, familiares o profesionales de confianza sobre tus experiencias y sentimientos. Una perspectiva externa puede ayudarte a identificar si estás siendo manipulado. La manipulación emocional es una táctica poderosa porque apela a una parte fundamental de nuestra humanidad. Al desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad de analizar críticamente nuestras propias respuestas emocionales, podemos protegernos de ser influenciados de manera indebida y mantener el control sobre nuestras percepciones y decisiones. Capítulo 12. El poder de la repetición y la familiaridad, sembrando la percepción a través de la exposición constante. Nuestra mente tiende a sentirse más cómoda y a confiar más en aquello que nos resulta familiar. Este fenómeno psicológico, conocido como el efecto de mera exposición, sugiere que la simple exposición repetida a un estímulo,
ya sea una imagen, un sonido, un nombre o una idea, puede aumentar nuestra afinidad hacia él, incluso si inicialmente no teníamos ninguna opinión formada al respecto. La familiaridad genera una sensación de seguridad y predictibilidad, lo que puede llevar a una percepción más positiva y a una mayor aceptación. La repetición funciona como una herramienta de influencia sutil pero poderosa. Al exponer repetidamente a una audiencia un mensaje específico, se puede aumentar su familiaridad con él, lo que a su vez puede llevar a una mayor credibilidad percibida y a una mayor probabilidad de aceptación. Este principio se utiliza ampliamente en publicidad, propaganda y en la difusión de ideas. Considera los siguientes ejemplos. Canciones populares. Cuanto más escuchamos una canción, más familiar nos resulta y más probable es que nos guste, incluso si la primera vez no nos llamó la atención. Marcas. La exposición constante a una marca a través de anuncios y el boca a boca puede aumentar la familiaridad y la confianza del consumidor, lo que puede influir en sus decisiones de compra. Rumores y noticias falsas. La repetición de información, incluso si es falsa, puede hacer que parezca más creíble con el tiempo. Si escuchamos la misma afirmación varias veces de diferentes fuentes, aunque las fuentes originales sean dudosas, es más probable que la consideremos verdadera. ¿Cómo se manipula la percepción utilizando la repetición y la familiaridad? La manipulación basada en la repetición implica exponer constantemente a una audiencia un mensaje específico con el objetivo de que se familiarice con él y, por lo tanto, lo acepte como verdadero o deseable. Algunas tácticas comunes incluyen: en la repetición constante de eslóganes y mensajes clave. En publicidad y propaganda, los mensajes simples y pegadizos se repiten una y otra vez para que se graben en la mente de la audiencia. La difusión de información a través de múltiples canales. Exponer a la audiencia el mismo mensaje a través de diferentes medios, redes sociales, televisión, radio, boca a boca, aumenta la frecuencia de la exposición y la sensación de omnipresencia. La creación de cámaras de eco. En entornos en línea, los algoritmos pueden mostrar repetidamente a los usuarios información que confirma sus creencias existentes, reforzando esas creencias y limitando la exposición a perspectivas diferentes. La normalización gradual. Exponer repetidamente a la audiencia ideas o comportamientos que inicialmente podrían parecer extraños o inaceptables puede llevar a su gradual normalización y aceptación. La técnica de la gran mentira. Repetir una mentira grande con suficiente frecuencia puede hacer que algunas personas comiencen a creerla, especialmente si no tienen acceso a información contradictoria o si la mentira se alinea con sus prejuicios existentes. Protegiéndose de la manipulación a través de la repetición. Ser consciente del poder de la repetición es fundamental para evitar que nuestras percepciones sean moldeadas sin nuestro consentimiento. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Cuestiona la familiaridad automática. No asumas que algo es verdadero o bueno simplemente porque te resulta familiar. Reflexiona sobre el origen de esa familiaridad. Busca diversas fuentes de información. No te limites a las fuentes que repiten la misma información. Busca perspectivas diferentes y analiza la información de manera crítica. Verifica la información repetidamente. Si escuchas la misma afirmación varias veces, tómate el tiempo para verificar su veracidad a través de fuentes confiables e independientes. Sé consciente de los efectos de las cámaras de eco. Busca activamente perspectivas diferentes a las tuyas y desafía tus propias creencias. Analiza los motivos detrás de la repetición. ¿Quién está difundiendo este mensaje repetidamente y por qué? ¿Cuáles son sus posibles intereses o agendas? Desarrolla la capacidad de tolerar la incertidumbre. No sientas la necesidad de aceptar automáticamente lo familiar solo para evitar la incomodidad de lo desconocido o lo ambiguo. La repetición es una herramienta poderosa para la memorización y el aprendizaje, pero también puede ser utilizada para la manipulación de la percepción. Al ser conscientes de su influencia y al cultivar un enfoque crítico hacia la información repetida, podemos proteger nuestra autonomía de pensamiento y tomar decisiones basadas en la evidencia y la razón, en lugar de la simple familiaridad. Capítulo 13. La arquitectura de la percepción. Cómo el contexto y el entorno moldean nuestra realidad. El entorno físico y social en el que nos encontramos tiene un impacto significativo en nuestra percepción. Los estímulos sensoriales, la disposición del espacio, la presencia de otras personas y las normas sociales implícitas pueden influir en nuestros estados de ánimo, nuestras creencias y nuestras decisiones de maneras que a menudo no reconocemos conscientemente. La manipulación del contexto y el entorno busca alterar estos elementos para guiar la percepción y el comportamiento de los individuos o grupos.
Considera cómo diferentes entornos pueden evocar diferentes sentimientos y comportamientos. En un hospital, la atmósfera suele ser tranquila, con colores suaves y un énfasis en la higiene, lo que puede generar una sensación de seriedad y cuidado. En un bar ruidoso, la música alta, las luces tenues y la presencia de muchas personas pueden crear una atmósfera de excitación y desinhibición. En una iglesia, la arquitectura imponente, la luz tenue y el silencio pueden inducir sentimientos de reverencia y espiritualidad. Estos ejemplos ilustran cómo el contexto puede predisponernos a ciertas interpretaciones y comportamientos. La manipulación del entorno aprovecha esta conexión entre el espacio y la mente. ¿Cómo se manipula la percepción a través del contexto y el entorno? La manipulación del contexto implica diseñar o alterar el entorno físico o social para influir en la percepción, las emociones y el comportamiento de las personas. Algunas tácticas comunes incluyen el diseño de espacios persuasivos. Los minoristas utilizan la disposición de los productos, la iluminación, la música y los aromas para influir en el estado de ánimo de los compradores y fomentar las compras impulsivas. Los casinos utilizan diseños laberínticos y la ausencia de relojes para desorientar a los jugadores y prolongar su estancia. Creación de atmósferas específicas. Los entornos pueden ser diseñados para evocar ciertas emociones. Por ejemplo, una luz tenue y música suave pueden crear una atmósfera romántica, mientras que colores brillantes y ritmos rápidos pueden generar excitación. Utilización de señales subliminales. Aunque controvertido en su eficacia a gran escala, la inclusión de mensajes sutiles en el entorno, visuales o auditivos, que no se perciben conscientemente podría influir en las preferencias o el comportamiento a un nivel subconsciente. Manipulación del entorno social. Controlar quién está presente en una situación y cómo interactúan puede influir en la percepción de las normas sociales y en el comportamiento individual. La presión de grupo puede ser amplificada en entornos sociales manipulados. El uso del astroturfing. Crear la ilusión de un movimiento popular espontáneo mediante la contratación de personas para que publiquen comentarios o asistan a eventos, manipulando así la percepción de apoyo público. En la presentación de información en un formato específico, la forma en que se presenta la información, por ejemplo, el diseño de un sitio web, la maquetación de un documento, puede influir en su credibilidad percibida y en cómo se interpreta. Protegiéndose de la manipulación del contexto y el entorno. Ser consciente de cómo nuestro entorno nos afecta es el primer paso para evitar ser manipulado a través de él. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Analiza el entorno. Presta atención a los elementos de tu entorno y cómo te hacen sentir. ¿Hay algo en el diseño o la atmósfera que parezca intencionado? Considera el propósito del entorno. ¿Cuál es el objetivo del espacio en el que te encuentras? ¿Está diseñado para informarte, entretenerte o persuadirte? Sé consciente de las influencias sociales. Observa las interacciones de los demás y considera si hay alguna presión sutil para comportarte de cierta manera. No te dejes llevar por el estado de ánimo inducido. Si te encuentras experimentando una emoción fuerte en un entorno particular, reflexiona sobre si esa emoción es genuina o si está siendo influenciada por el ambiente. Busca la funcionalidad sobre la estética manipuladora. Evalúa si un entorno es realmente funcional y cómodo, o si su diseño está principalmente enfocado en influir en tu comportamiento. Confía en tu propia sensación de comodidad. Si un entorno te hace sentir incómodo o manipulado, confía en esa sensación y considera alejarte de la situación. El entorno que nos rodea es una fuerza poderosa que puede moldear nuestra percepción de maneras sutiles pero significativas. Al desarrollar una mayor conciencia de cómo el contexto influye en nosotros, podemos navegar por diferentes espacios con una perspectiva más crítica y evitar ser manipulados por entornos diseñados para influir en nuestro comportamiento. Capítulo 14. La tiranía del tiempo. Cómo la manipulación del ritmo y la urgencia distorsiona la percepción. El tiempo es un recurso finito y valioso, y la forma en que percibimos su paso puede influir significativamente en nuestras decisiones. La manipulación del tiempo y el ritmo busca alterar nuestra sensación de urgencia, presión o disponibilidad para influir en nuestras acciones. Al crear una sensación de escasez temporal o al acelerar el ritmo de la información, los manipuladores pueden reducir nuestro tiempo para la reflexión y aumentar la probabilidad de decisiones impulsivas. Considera cómo la percepción del tiempo puede variar. En una situación de peligro, el tiempo puede parecer ralentizarse a medida que nuestra mente procesa rápidamente la información y se prepara para la acción. Cuando estamos disfrutando, el tiempo puede parecer volar,
ya que nuestra atención está completamente inmersa en la experiencia. Bajo presión. La sensación de tener poco tiempo puede generar estrés y llevarnos a tomar decisiones rápidas sin una evaluación completa. La manipulación del tiempo aprovecha estas variaciones en nuestra percepción temporal para influir en nuestro comportamiento. ¿Cómo se manipula la percepción a través del tiempo y el ritmo? La manipulación del tiempo implica crear artificialmente una sensación de urgencia, escasez temporal o un ritmo acelerado para influir en las decisiones y la percepción. Algunas tácticas comunes incluyen ofertas por tiempo limitado con plazos estrictos. Crear la sensación de que una oportunidad desaparecerá pronto para presionar a las personas a tomar decisiones rápidas sin comparar alternativas. Técnicas de venta de alta presión. Presentar información rápidamente y presionar para obtener un compromiso inmediato, sin dar tiempo para la reflexión. Creación de eventos en vivo con ventanas de oportunidad limitadas. Sugerir que una información o una oferta solo estará disponible durante un breve periodo de tiempo específico. Utilización de contadores regresivos y alarmas. Crear una sensación visual y auditiva de urgencia para impulsar la acción inmediata. Sobrecarga de información rápida. Presentar una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo puede abrumar la capacidad de procesamiento y llevar a decisiones basadas en la fatiga mental o la confusión. En la táctica de la ahora o nunca. Afirmar que una oportunidad es única y no se repetirá, creando un temor a perderse algo valioso. Protegiéndose de la manipulación del tiempo y el ritmo. Ser consciente de cómo la presión del tiempo puede afectar nuestras decisiones es crucial para evitar la manipulación. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Reconoce la presión del tiempo artificial. Pregúntate si la urgencia que sientes es genuina o si está siendo creada artificialmente. Tómate tu tiempo para reflexionar. Resiste la presión de tomar decisiones inmediatas, especialmente si se trata de compromisos importantes. Pide tiempo para pensarlo. Evalúa las consecuencias de la demora. ¿Qué perderás realmente si no actúas de inmediato? ¿La oportunidad es tan única como se afirma? Busca información independiente. No te bases únicamente en la información proporcionada bajo presión. Busca otras fuentes y compara opciones. Confía en tu propio ritmo de toma de decisiones. No te dejes llevar por el ritmo acelerado impuesto por otros. Tómate el tiempo que necesites para sentirte cómodo con tu decisión. Sé escéptico ante las ofertas demasiado buenas para ser verdad con plazos estrictos. A menudo, estas ofertas están diseñadas para generar una acción impulsiva antes de que tengas tiempo de investigar. El tiempo es un factor crítico en la toma de decisiones, y la manipulación de nuestra percepción del tiempo puede ser una herramienta poderosa de influencia. Al ser conscientes de estas tácticas y al resistir la presión artificial, podemos tomar decisiones más reflexivas y evitar ser impulsados a acciones que no son en nuestro mejor interés. Capítulo 15. El lenguaje silencioso. Cómo la manipulación no verbal influye en la percepción y la confianza. La comunicación humana va más allá de las palabras. Nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz, nuestro contacto visual y nuestra proximidad física transmiten una gran cantidad de información que influye en cómo percibimos a los demás y en la confianza que depositamos en ellos. La manipulación no verbal busca controlar estas señales para crear una impresión específica, generar confianza o desconfianza, y en última instancia, influir en nuestras percepciones y decisiones. Considera cómo diferentes señales no verbales pueden ser interpretadas. El contacto visual directo puede interpretarse como honestidad y confianza, pero también como agresión o intimidación dependiendo del contexto y la cultura. Sonrisa genuina sugiere amabilidad y sinceridad, pero una sonrisa forzada puede parecer insincera o incluso manipuladora. Postura abierta y relajada puede transmitir confianza y accesibilidad, mientras que una postura cerrada puede indicar defensividad o desinterés. Tono de voz suave y seguro puede generar confianza y credibilidad, mientras que un tono vacilante puede sugerir inseguridad. La manipulación no verbal aprovecha nuestra tendencia a leer estas señales para formar juicios rápidos sobre los demás. ¿Cómo se manipula la percepción a través del lenguaje no verbal? La manipulación no verbal implica controlar conscientemente las señales del cuerpo y la voz para crear una impresión específica en el objetivo, ya sea de autoridad, confianza, simpatía o incluso amenaza. Algunas tácticas comunes incluyen mimicry, mimetismo, imitar sutilmente el lenguaje corporal, el tono de voz o los gestos de la otra persona puede generar una sensación de conexión y simpatía.
Contacto visual estratégico. Utilizar el contacto visual de manera calculada para generar una sensación de conexión, intimidación o credibilidad. Microexpresiones controladas. Intentar mostrar expresiones faciales breves y sutiles para influir en la percepción de las emociones, aunque el control total de las microexpresiones es difícil. Uso del espacio personal. Invadir el espacio personal de alguien puede generar incomodidad o intimidación, mientras que mantener una distancia apropiada puede fomentar la confianza. Tono de voz y ritmo del habla manipulados. Utilizar un tono de voz suave y persuasivo o un ritmo rápido para presionar o confundir. Vestimenta y apariencia. Utilizar la vestimenta para proyectar autoridad, confianza o simpatía, dependiendo del objetivo. Protegiéndose de la manipulación no verbal. Ser consciente de las señales no verbales y su posible manipulación es crucial para formar juicios precisos sobre los demás. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Presta atención a la congruencia. Observa si las palabras de una persona coinciden con su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su tono de voz. La incongruencia puede ser una señal de insinceridad. Considera el contexto cultural. Las señales no verbales pueden tener diferentes significados en diferentes culturas. Sé consciente de estas diferencias para evitar malinterpretaciones. No confíes únicamente en las primeras impresiones. Las señales no verbales pueden ser manipuladas para crear una impresión falsa. Tómate tiempo para conocer a las personas y formar juicios basados en múltiples interacciones. Confía en tu intuición. Si algo sobre el lenguaje no verbal de alguien te hace sentir incómodo o desconfiado, presta atención a esa sensación. Busca patrones en el comportamiento no verbal. Una sola señal no verbal puede no significar nada, pero un patrón consistente de ciertas señales puede ser revelador. Desarrolla tu propia conciencia no verbal. Ser consciente de tus propias señales no verbales te ayudará a comprender mejor cómo otros podrían estar intentando influirte a través de las suyas. El lenguaje no verbal es una forma poderosa de comunicación que puede influir profundamente en nuestras percepciones y la confianza que depositamos en los demás. Al desarrollar una mayor conciencia de estas señales y su posible manipulación, podemos formar juicios más informados y evitar ser influenciados por impresiones superficiales. Capítulo 16. El laberinto de la información. Cómo la manipulación y la desinformación distorsionan la percepción de la realidad. En la era digital, estamos constantemente bombardeados con información de diversas fuentes. Esta abundancia de datos, si bien ofrece grandes oportunidades, también crea un terreno fértil para la manipulación a través de la información y la desinformación. La difusión selectiva de hechos, la presentación de información fuera de contexto, la creación de noticias falsas y la amplificación de narrativas engañosas pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad a una escala masiva. Considera cómo la información puede ser manipulada. Sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar e interpretar información que confirma sus creencias preexistentes, lo que las hace más susceptibles a la desinformación que se alinea con su visión del mundo. Cámaras de eco y burbujas de filtro. Los algoritmos de las redes sociales pueden encerrarnos en burbujas de información donde solo vemos perspectivas similares a las nuestras, reforzando nuestras creencias y haciéndonos menos receptivos a información contradictoria. En la velocidad de la difusión, las noticias falsas pueden propagarse rápidamente en línea, llegando a una gran audiencia antes de que puedan ser desacreditadas. En la dificultad para discernir la verdad, en un mar de información, puede ser difícil distinguir entre fuentes confiables y no confiables, entre hechos y opiniones, y entre información genuina y manipulada. La manipulación de la información y la desinformación busca explotar estas vulnerabilidades para alterar la percepción pública sobre eventos, personas o ideas. ¿Cómo se manipula la percepción a través de la información y la desinformación? La manipulación de la información implica la difusión estratégica de información, verdadera o falsa, para influir en la percepción y las creencias. La desinformación se refiere específicamente a la difusión intencional de información falsa o engañosa. Algunas tácticas comunes incluyen: en la difusión de noticias falsas y teorías de conspiración, crear y propagar información fabricada para influir en la opinión pública o socavar la confianza en instituciones. En la presentación selectiva de hechos, cherry picking, destacar solo los hechos que apoyan una determinada narrativa e ignorar o minimizar la evidencia contradictoria. En la descontextualización de la información, presentar información fuera de su contexto original para alterar su significado. El uso de bots y cuentas falsas en redes sociales.
amplificar mensajes y crear la ilusión de apoyo popular. En la manipulación de imágenes y vídeos, deepfake es crear contenido multimedia falso que parezca auténtico para engañar a la audiencia. El uso de la propaganda y la retórica persuasiva. Utilizar el lenguaje emocionalmente cargado y las técnicas de persuasión para difundir una ideología o un punto de vista específico. Protegiéndose de la manipulación de la información y la desinformación. Desarrollar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico es esencial para navegar por el laberinto de la información y proteger nuestra percepción de la realidad. Aquí hay algunas estrategias para protegerte. Sé escéptico ante la información que encuentras en línea. No aceptes automáticamente todo lo que lees o ves. Cuestiona la fuente y busca evidencia. Verifica la información con múltiples fuentes confiables. Consulta diferentes medios de comunicación y organizaciones de verificación de datos para confirmar la veracidad de la información. Evalúa la credibilidad de la fuente. Investiga quién está detrás de la información que estás consumiendo. ¿Tienen un historial de precisión y objetividad? ¿Cuáles podrían ser sus posibles sesgos o agendas? Sé consciente de tus propios sesgos. Reconoce que tus propias creencias pueden influir en cómo interpretas la información. Intenta mantener una mente abierta y considerar perspectivas diferentes. Ten cuidado con los titulares sensacionalistas y las emociones fuertes. La información diseñada para generar una respuesta emocional intensa a menudo es menos confiable. Fomenta el pensamiento crítico y el debate informado. Participa en conversaciones respetuosas con personas que tienen diferentes puntos de vista y busca comprender sus argumentos. La manipulación de la información y la desinformación representa un desafío significativo para nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Al desarrollar habilidades de pensamiento crítico y alfabetización mediática, podemos convertirnos en consumidores de información más informados y resistentes a los intentos de distorsionar nuestra percepción de la realidad. Capítulo 17. El faro de la autoconciencia. Cultivando el pensamiento crítico como defensa final contra la manipulación de la percepción. A lo largo de este libro, hemos explorado las diversas estrategias psicológicas que pueden utilizarse para manipular la percepción de la realidad. Desde los atajos cognitivos hasta la explotación de nuestras emociones y la distorsión de la información, hemos visto cómo la mente humana puede ser influenciada de maneras sutiles y poderosas. En este capítulo final, nos centraremos en la defensa más fundamental contra todas estas formas de manipulación, la autoconciencia y el cultivo del pensamiento crítico. La autoconciencia implica una profunda comprensión de nuestros propios procesos mentales, nuestras emociones, nuestros sesgos y nuestras vulnerabilidades. Cuando somos conscientes de cómo funciona nuestra propia mente, somos más capaces de reconocer cuando estamos siendo influenciados y de evaluar la información de manera más objetiva. El pensamiento crítico, por otro lado, es la habilidad de analizar la información de manera racional, identificar sesgos, evaluar la evidencia y formar juicios independientes. Cultivar la autoconciencia y el pensamiento crítico no es un proceso pasivo. Requiere un esfuerzo continuo de introspección, aprendizaje y práctica. Algunas estrategias clave para fortalecer estas defensas incluyen: en la introspección regular, tomarse tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y reacciones ante diferentes situaciones puede ayudarnos a identificar nuestros patrones de pensamiento y posibles sesgos. La educación continua. Aprender sobre psicología, lógica, retórica y los medios de comunicación puede proporcionarnos las herramientas conceptuales para comprender mejor cómo funciona la persuasión y la manipulación. En la práctica del escepticismo saludable, no aceptar automáticamente la información que se nos presenta, sino cuestionar las suposiciones, buscar evidencia y considerar explicaciones alternativas. En la búsqueda de perspectivas diversas, exponernos a diferentes puntos de vista y participar en debates constructivos puede desafiar nuestras propias creencias y ampliar nuestra comprensión. El desarrollo de la inteligencia emocional, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como reconocer las emociones en los demás, puede ayudarnos a evitar ser manipulados a través de nuestras respuestas emocionales. En la humildad intelectual, reconocer los límites de nuestro propio conocimiento y estar dispuestos a cambiar de opinión ante nueva evidencia. En un mundo donde la información fluye constantemente y las técnicas de persuasión son cada vez más sofisticadas, la autoconciencia y el pensamiento crítico se erigen como nuestros faros guía. Al desarrollar estas habilidades esenciales, podemos navegar por el complejo panorama de la realidad con mayor claridad, discernimiento y autonomía. No nos convertiremos en inmunes a la influencia,
ya que somos seres sociales y la persuasión es una parte natural de la interacción humana. Sin embargo, nos equiparemos con las herramientas necesarias para distinguir entre la influencia ética y la manipulación dañina, y para tomar decisiones que estén verdaderamente alineadas con nuestros propios valores e intereses. El viaje hacia la comprensión de la manipulación de la percepción es un viaje hacia una mayor autoconciencia. Al desvelar los mecanismos que pueden distorsionar nuestra visión del mundo, nos empoderamos para proteger nuestra propia mente y para interactuar con la realidad de una manera más auténtica y reflexiva. Continúa cultivando tu pensamiento crítico, mantén la curiosidad y la apertura mental, y recuerda que la defensa más poderosa contra la manipulación reside en la fortaleza de tu propia conciencia. Ending. Esperamos que este primer vistazo al poder de la percepción haya despertado tu curiosidad. Si deseas seguir explorando las fascinantes estrategias para influir en la realidad y apoyar la creación de más contenido revelador en Audiomentores, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para seguir iluminando los rincones ocultos de la mente humana.